Bueno, voy a comenzar con la explicación mientras de ese tema en lo que van terminando de anotarlo. Tenemos este tema muy importante que se llama cognición deficiente, falta de preparación para la escuela y bajo rendimiento académico. Cabe señalar que, bueno, a lo mejor muchas o algunas de las ocasiones nos hemos sentido como el joven que está en la imagen, ¿no? A veces llegamos a sentir un poco de cansancio cuando estamos trabajando, pero cabe señalar, chicos, que hay muchas de las razones por las cuales se llega a suceder esta falta de preparación para la escuela, que haya un bajo rendimiento en nuestras actividades y en este caso nos vamos a enfocar precisamente a la educación. Recordemos que en los temas pasados de esta asignatura de nutrición, habíamos hablado sobre la mala nutrición que perjudica a los niños y a las mujeres. Hablamos también acerca de la desnutrición que genera un retraso en el crecimiento y el desarrollo del bebé. De igual forma, habíamos hablado sobre el crecimiento deficiente de algunas personas que conforme a las edades, pues no cumplen con los estándares de peso y talla según las edades y según la población donde se desarrollan y que hay infecciones y causas de muerte. En este caso vamos a hablar ahora sobre cómo todo esto que hemos hablado en clases anteriores, Maestra, de qué mande. una pregunta. ¿Qué pasó, Leo? ¿Hoy vamos a ver las 89 diapositivas o nada más lo vamos a cortar? No, vamos a ver la mitad. Las Ah, 89 no, porque es bastante información y va a ser un poco pesado para ustedes. Por eso si se dan cuenta en el título dice primera parte y la próxima semana vamos a continuar con este tema. Digamos que hoy vamos a ver 43, pero se los voy a hacer les voy a sintetizar lo más que pueda esta información para que no sea muy extensa. Pero sí me interesó a mí toda esta información, chicos, porque está muy, muy desglosada el por qué conlleva una cognición deficiente. La falta de una preparación para la escuela, un bajo rendimiento académico. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir ahorita. Bien, al hablar nosotros, chicos, de este tema, como les estaba comentando hace un momento, bueno, al hablar de una cognición deficiente, nos referimos básicamente a, bueno, podríamos a lo mejor decir la palabra discapacidad cognitiva, pero se refiere cuando un alumno, porque esto es enfocado a alumnos de todos los niveles, no vayan a pensar que es un tema nada más para primaria y para quinto grado, no, sino toda aquella persona que es estudiante, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, hasta universitarios, también llega a suceder esto. No crean que porque uno es adulto tampoco tenga bajo rendimiento, también llegan a hacer llegan a suceder esos casos. Entonces, al hablar de cognición deficiente, nos referimos cuando aquel alumno muestra serias limitaciones o un retraso en sus capacidades intelectuales y que a su vez, pues bueno, esto le afecta en cuestión al entorno en el que se rodea, en el entorno que le rodea, perdón. Bien, tenemos, chicos, para empezar, que la educación es la base de cualquier sociedad. Eso ya lo hemos a lo mejor mencionado de otras formas, pero aterriza a lo mismo. La educación es la base de cualquier sociedad y por ello el progreso de esta dependerá de la calidad que tengan en su enseñanza, habiendo factores muy notorios que afectan o contribuyen al desarrollo de nuestro país en este ámbito que es la educación. Y los más importantes son, bueno, son los que abordaremos ahorita. Los aspectos económicos, sociales, culturales,
institucionales y personales. Por eso lo que les decía que esta información la vamos a desglosar en dos partes. Tenemos factores que influyen en cuestión del rendimiento. Estos factores que influyen en cuestión del rendimiento son factores sociales y económicos, culturales, actitud del estudiante y los factores institucionales. Básicamente en estos vamos a determinar estos factores que influyen en un bajo o alto rendimiento escolar. Dentro de los factores sociales y económicos, chicos, tenemos que la situación económica y social de los estudiantes muchas veces propicia la discriminación y la marginación que influye de manera directa en el rendimiento económico. Muchas veces o en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta de esta situación que hoy en día, pues muchos chicos mm, hacen esa comparación o hacen esos grupos selectos según los niveles socioeconómicos que tienen en casa. ¿Y cómo lo hacen? A lo mejor criticando por la forma de vestir, por las mochilas que cargan, las lapiceras. Y a veces si ellos sienten que una persona no cubre los criterios para formar parte de su círculo social, por eso es que se llega a dar esta discriminación, estos rechazos, inclusive burlas ante las personas. Cabe señalar también que otra de las causas de un rendimiento escolar, rendimiento recordemos que nos referimos a si nosotros estamos aprovechando los conocimientos, si estamos aprendiendo, si los estamos adquiriendo. Y otra de las causas también principales es la incidencia de la desnutrición. Recordemos que desnutrición se refiere al estado físico del hambre, que, bueno, básicamente esto nos habla sobre una deficiencia de nutrientes generada por una dieta alimenticia pobre que conlleva una pérdida anormal del peso en el organismo. Y desnutrición, habíamos dicho que no es un sinónimo de señalar a una persona que esté muy, muy delgada. Inclusive una persona obesa también puede tener desnutrición y hablamos porque no se está alimentando correctamente. Entonces, algunos de los aspectos principales de la relación entre la educación y la nutrición tenemos las siguientes. Dentro de estos, las consecuencias de la desnutrición sobre la función intelectual y el desarrollo de la escolaridad. Quiere decir que nuestro cerebro no va a trabajar de la misma forma o nuestro organismo si no estamos bien alimentados. Por lógica, nuestro desarrollo en la escuela pues no va a ser el bueno. No nos vamos a concentrar como debe de ser. Entonces, sabemos también que cuando se sufre de una desnutrición crónica, la función de nuestra mente, bueno, por eso se dice la palabra cognitiva, se ve amenazada. Esto se refiere a que los alumnos con desnutrición presentan un desempeño escolar pobre y suelen reprobar las asignaturas o hasta todo el ciclo escolar. Que hablar de reprobar un ciclo escolar, pues implica muchas causas. Ahorita una de ellas estamos hablando sobre la desnutrición, pero de igual forma, si un alumno no asiste a clases, no entrega trabajos, no estudia para el examen, y aunque esté bien alimentado, pues también esa es otra de las cuestiones. Entonces, si se presenta un estado de malnutrición grave o crónico, pues los alumnos pueden presentar retardo intelectual o un severo déficit de atención o mucha distracción. Entonces, se dice también, chicos, que todos aquellos alumnos que sufren de malnutrición están expuestos a presentar enfermedades como la anemia, la anemia ferropénica, que es un tipo de anemia causada por la falta de hierro. Entonces, de ahí, chicos, la importancia de consumir los alimentos. Ahora, ¿qué tiene esto de relación entre el estado nutricional de las personas o del alumno y su rendimiento en la escuela? Los alumnos bien nutridos son más atentos en clases y su capacidad para resolver problemas es mejor
en comparación a los estudiantes con una mala alimentación. Los estudiantes que desayunan adecuadamente presentan mejores resultados en las evaluaciones. Y bueno, es un ejemplo de cómo estar bien nutrido nos ayuda al aprendizaje. Esto de la nutrición, chicos, pues es muy importante. Yo, como les he comentado, se les hace siempre la recomendación de desayunar antes de tomar sus clases, porque muchas veces, por ejemplo, a esta hora que ya van a ser las 10, muchas veces están pensando algunos y no me dejarán mentir. Estarán pensando qué les estará preparando su mamá, por ejemplo, ahorita de desayunar, o qué van a comer al rato, o se están imaginando algo que se les antojó. ¿Por qué? Porque si no hemos alimentado nuestro organismo, pues dicen por ahí que la mente es muy traicionera. Y en eso a lo mejor creo que sí tiene un poco de razón, porque en lugar de concentrarnos en lo que realmente debe de ser, nuestra mente anda vagando en alimentos. Se genera una distracción y por lógica, esto que estamos hablando del bajo rendimiento. Entonces, por eso hace rato se comieron un pan. Bueno, ahorita porque estamos a distancia, tenemos esa facilidad a lo mejor, ¿no? De comer a lo mejor algo en lo que estoy en clase o de igual forma comer antes de. Y bueno, tenemos que también el estar bien alimentado evita un estado en el cual la deficiencia calórica se compensa disminuyendo el nivel de actividad en la persona, lo que priva al estudiante de aprender más porque, bueno, es mediante la actividad que se aprende del entorno. Hay incidencias de la pobreza, que también es uno de los factores, y se dice que pobreza es la falta de acceso o el dominio de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable. Y esto ustedes recordarán, por eso les digo que me gustó mucho esta información, porque relaciona todas las asignaturas. Ahora, hablando de pobreza, recordemos que vimos algo de eso en geografía. ¿Sí se acuerdan de los países que hicimos una comparación de 3 países? Sí, maestra. Entonces, a esto también, chicos, es a lo que se refiere sobre los niveles de vida aceptable. Entonces, las personas pobres con más frecuencia reciben o están expuestos a recibir una educación de mala calidad. Entonces, ahí en las imágenes, chicos, pues podemos observar la imagen del lado derecho, nos está dando una muestra muy clara de lo que sería una mala calidad. Mala calidad por las condiciones del aula. En la imagen izquierda, pues bueno, vemos que hay más comodidad. Se pueden cubrir más de los cambios del clima, cosa que en el otro, pues, sería uno de los obstáculos. Entonces, bueno, tenemos, ya me adelanté mucho. Tenemos ahora en cuestión del sector educativo que está estructurado de tal manera que da menos educación a los más pobres, tanto como menos calidad en educación. Y entonces el grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una población determinada. Y de esto habíamos hablado también sobre el tema de las encuestas, de cómo se puede obtener esta información. Entonces, bueno, en este caso tenemos que para obtener nosotros el grado promedio de escolaridad de una comunidad, bueno, básicamente para obtenerlo se llevan a cabo los siguientes pasos, que bueno, es la descripción que tenemos aquí, que nos indica que debemos escoger un conjunto de personas y sumar los años aprobados desde primero de primaria hasta el último año en que cursó cada integrante. Después se divide entre el número de personas que componen a esa población y el resultado son los años que en promedio ha estudiado ese grupo de personas. Entonces, con base a un panorama más o menos de esta forma, el INEGI en el año del 2010, bueno, arrojó unos resultados que en México, de aquel entonces,
los habitantes de 15 años y más tienen el 8.6% grados de escolaridad en promedio, lo que significa que un poco más del segundo año de secundaria. Aquí podemos observar que con base a estos datos que los estudios precisamente que el INEGI se encarga de realizar, pues podemos ver estos estados, los 10 estados más pobres de México, donde tenemos, por ejemplo, a Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Los estados más pobres, pero acuérdense que son muy ricos en biodiversidad. Pero en cuestión de cultura no de cultura, perdón, de educación, pues sí son los estados más pobres en ese sentido. Ahora, podemos también observar que los estados más pobres son los de menor promedio educativo, como es Chiapas, siendo el último estado en promedio de educación, así como también en pobreza. Ahora, haciendo una comparación de algunos países, tenemos que México gasta más en educación que otros países y tienen resultados inferiores. Entonces, aquí podemos observar nosotros, chicos, una gráfica donde las barras en azul nos indica el porcentaje de la población con educación superior. Educación superior son aquellos que cursaron alguna licenciatura, alguna ingeniería, y las barras que están en color negro se refieren a los porcentajes del gasto público destinado precisamente a esa educación superior. Ahora, la educación, sabemos que puede eliminar la tendencia de que los niños en familias pobres vivan en la edad adulta en la pobreza. Y eso se debe a que se debe de tener en cuenta el hecho de que una gran parte de esa población pobre del mundo no participa dentro de la economía del mercado formal, sino en economías no formales, y que cabe señalar que porque aquí muchos también trabajan por su propia cuenta. Ahora, en el caso de la educación de las mujeres y las niñas, es una medida especialmente efectiva para reducir la pobreza y alcanzar otros objetivos de sostenibilidad que fortalece a las familias, las comunidades, las sociedades, las economías y los gobiernos. De igual forma, las mujeres educadas tienden a tener familias más pequeñas y en mejores condiciones de salud y tienen mayores expectativas respecto a los niveles de instrucción de sus hijos. Entonces, con esto podemos decir que no siempre depende de nosotros el ser pobres o no, pero lo que siempre dependerá de nosotros es hacer respetar precisamente esa pobreza, como nos marca aquí esta frase de Voltaire, que es un filósofo y escritor francés. Ahora, hay una parte muy importante cuando hablamos de la pobreza. Hay familias en las que, bueno, está la necesidad de que los hijos también tengan que trabajar. Y cuando los hijos son alumnos, también suplen ese rol de tener que ir a trabajar. Por eso es que tenemos ahora esta parte que se llama alumnos que trabajan. Tenemos que el trabajo estudiantil es un fenómeno que se ha llevado a cabo desde tiempo atrás y bueno, ya hemos mencionado distintos factores. Vamos a hablar sobre ventajas y desventajas del trabajo estudiantil. Algunas de las ventajas es la experiencia, que permite, que trabajar permite a los estudiantes adquirir una experiencia con lo que ellos están estudiando. Básicamente, bueno, va destinado más a las personas que están estudiando una profesión y que, bueno, mientras están estudiando, están trabajando sobre lo que están estudiando, y es lo que aquí comenta, que les favorece en adquirir una experiencia. De igual forma, hablamos si hay una persona de educación básica o media superior también esté trabajando, también se adquieren las experiencias. Otro aspecto es el desarrollo profesional, donde se crea una fase de autosuperación, donde los alumnos plantean y enriquecen su organización para lograr los objetivos
y las metas que quieren cumplir de sus estudios. La gestión en este caso se refiere cuando los jóvenes van adquiriendo aquellas habilidades al planificar su tiempo para poder estudiar, trabajar y ocupar parte de su tiempo libre, llevando hacia una buena organización. Para ello son estos elementos fundamentales que nos están marcando aquí abajo. Tenemos lo que es la gestión. Debe de haber una coordinación de esas actividades, una planeación de esas actividades, la organización, la dirección y el control de los tiempos también. Otra de las ventajas es la libertad, donde el tener un empleo y contar con un ingreso, pues da la libertad de que solos podemos mantenernos teniendo más confianza en uno mismo. Y sobre todo, no es nada más tener los ingresos y ya, sino también el saber administrarlos de la manera correcta. Otro de las ventajas es el aprendizaje externo, donde nosotros aquí podemos observar que, esta no la estaban viendo, ¿verdad? Lo de la libertad de los ingresos. Otra era el aprendizaje externo que les comentaba, que es cuando se logra conseguir un trabajo al final de haber concluido una carrera. Una carrera que se está estudiando y que lleva una práctica extra que muchas veces las empresas lo toman en cuenta al contratar a una persona. De hecho, siempre en todos los empleos pasa lo mismo. Lo primero que te piden es, aparte de que cubras un perfil y la edad, siempre les piden que tengan que tengan experiencia. Y muchas veces dicen, bueno, voy a darle prioridad a fulanito que tiene más experiencia que sutanito. Pero sutanito, ¿cuándo va a tener experiencia si no le dan la oportunidad? Entonces, ahí esa es otra de las cuestiones que también en algunas empresas se ha visto esa situación. Ahora, parte de las desventajas de esto, cuando estudias y trabajas, básicamente ya no cuentas con un tiempo libre. Y si lo cuentas, pero es muy, muy pequeño ese tiempo libre, pero realmente, entre comillas, lo podemos llamar tiempo libre, porque realmente o te dedicas a elaborar tareas, o te dedicas a elaborar pendientes de tu trabajo, o te dedicas a elaborar cosas personales que tenías pendientes, pero como tal un tiempo libre de ocio, al menos que haya una muy, muy buena organización, como comentábamos al inicio, es que se puede llevar a cabo esto. Si no, pues sería más complicado. Ahora, parte de las desventajas es que al un alumno estudiar y trabajar, pues va a generar un bajo rendimiento, que era lo que también nos dice el tema. Este bajo rendimiento